En este video vas a aprender cómo dominar por completo Airtable. Y si no sabes lo que es Airtable, es básicamente como Google Sheet o Excel, pero con esteroides. Nos permite tener toda nuestra base de datos de nuestro negocio, crear automatizaciones con esa base de datos y crear dashboards personalizados para cada uno de nuestros clientes o de nuestros empleados, para que tengan toda la lista de todo lo que pasa en nuestro negocio y puedan acceder a toda la información sin problema. Y incluye un plan totalmente gratuito en el que podemos usar, crear automatizaciones y todo lo que queramos totalmente gratis. Ni bien nos registremos en Airtable y creemos nuestra primera base de datos, nos aparecerá si queremos importar de otras bases de datos que tengamos, ya sea de Google Sheet, de Excel, para que simplemente no perdamos esa base de datos de nuestro negocio o que ya tenemos previamente en otra base de datos. Todas las bases de datos de Airtable tienen cuatro cosas principales que son los datos, donde básicamente guardaremos toda la lista de nuestros clientes, los datos, pagos, documentación, básicamente todas las cosas de nuestro negocio, en donde básicamente se separan por tablas o por vistas, en donde podemos almacenar toda nuestra base de datos, ya sea de marketing en una tabla, de ventas en otra tabla y un largo etcétera, y por vistas, que es básicamente donde podemos generar cómo queremos ver esa lista de datos, ya sea en cuadrícula, galería, Canva y un largo etcétera. Las automatizaciones donde nos permiten conectar esa base de datos entre distintas tablas y crear flujos automáticos o conectarlos con aplicaciones externas. Más que todo para evitarnos que nosotros manualmente tengamos que hacer algo. Un ejemplo sería si cada vez que un cliente paga un servicio, automáticamente se le envía su documento o el contrato a su email que está incorporado en la base de datos sin que nosotros tengamos que hacer nada más que dar un check o automáticamente luego de ciertas condiciones. O conectar Airtable a Google Calendar para registrar automáticamente nuevas tareas que tenemos que hacer, ya sea tiempo de entrega de un servicio, el onboarding de un cliente y un largo etcétera. Tenemos la parte de interfaz que nos permite crear páginas personalizadas para nuestros clientes o para nuestros empleados, ya sea si queremos que toda esa información que tenemos en nuestra base de datos, el empleado encargado de marketing solo vea la información que está relacionada al marketing, el empleado de finanzas vea todos los contratos o todas las facturas que se están haciendo en tiempo real, o que nuestro cliente vea cómo estamos creando sus sistemas o sus automatizaciones en tiempo real y puedes darnos feedback y que tenga toda la información que necesite en una página web, todo de forma visual. Más adelante veremos todas estas fases puntualmente una por una. Y luego tenemos la parte de formularios donde nos permite que todos esos clientes que están en un funnel de venta rellenen toda su información personal y se agregue automáticamente a nuestra base de datos. Ahora bien, les voy a mostrar cómo puede ser nuestra base de datos para nuestro negocio con este ejemplo, esta plantilla que tengo. Una de las cosas más frecuentes que se suele usar en estas bases de datos son para que luego que en un funnel de ventas se incorporen todos estos datos de nuestro cliente en un CRM, donde básicamente recopilamos toda la información y preguntas para precalificar nuestros posibles leads antes de una videollamada o una llamada de ventas. Un ejemplo que podemos usar en una base de datos de Airtable para que luego que ese posible lead se convierta en clientes es los datos que tenemos de la videollamada de nuestros clientes más todos los datos que conseguimos anteriormente en el funnel de ventas en un lugar centralizado donde tenemos todos los datos del cliente que quiere, tiempo de entrega, en qué proceso está en el onboarding, los sistemas que les creamos, las metas, documentación, contrato. Ahora bien, hay dos campos principales en todas las bases de datos de Airtable que son los componentes independientes y los componentes dependientes. La principal diferencia de estos dos componentes es que uno puedes modificarlos y eliminarlos y todo lo que vos quieras y no va a afectar a toda la base de datos en conjunto, pero tenemos campos como los que están vinculados a otro registro o las fórmulas que son dependientes de en cómo se hayan configurado esos componentes, ya sea que si necesitamos que para el plan de nuestros clientes tengamos una información puntual en otro lado o que se haya rellenado en otro lado y se agregue automáticamente a este campo, y las fórmulas que principalmente al estar vinculadas con otro campo, si queremos modificarlas o si están relacionadas con otra fórmula, una vez que modificamos las fórmulas empezará a haber problemas en distintas áreas sin que nosotros nos demos cuenta. Esa es la diferencia principal entre un componente independiente y uno dependiente. Por ejemplo, en este caso, la fórmula, al depender de todo o las variables que estén hechas, si quieres modificar una fórmula no podrás, y si llegas a borrar algo que no esté vinculado a una fórmula, empezarás a ver problemas en otros lados que estén vinculados a esa fórmula principal. Pero lo que quiero que te quedes de esta parte es que básicamente hay campos en los que al ser independientes puedes borrarlos y modificarlos y no afectará al conjunto de la base de datos
pero hay otros campos que al ser dependientes como las fórmulas o las conexiones, si borras o modificas una, podrás afectar a toda la base de datos sin siquiera saberlo. Ahora bien, un tip que te puedo dar, que si no sabes cómo crear esta base de datos para tu negocio, pregúntale a ChatGPT que te ayude y te creará toda una base de datos en la que podrás tener una idea de la estructura que tendrás que crear en Airtable. Algo tan simple como ponerle este prompt te ayudará a crear una base de datos completa en Airtable en cada parte de tu negocio. En este ejemplo le dije básicamente que es un mecánico de un taller de reparaciones de autos y cómo podría crear una base de datos en Airtable. Y me creó cada una de las tablas con cómo tenía que ser, qué conexiones tendría que tener, qué datos tendría que tener y todo lo que necesitaría para cada una de las tablas para tener toda la base de datos de mi negocio y así en cuestión de segundos básicamente tengo todos los formularios y todas las cosas que tengo que hacer en cada una de las tablas de Airtable para tener toda la base de datos de mi negocio sin que tenga que haber pensado horas y horas qué tendría que poner y qué otras cosas no, junto con las conexiones que tendría que poner y los beneficios de tener toda una base de datos y todo organizado de una mejor manera. Bien, ahora en la parte de automatizaciones vamos a aprender cómo automatizar y conectar estas bases de datos, ya sea con una aplicación externa o entre la misma base de datos. Una de las principales cosas que todas las automatizaciones de Airtable tienen es que el principal detonante, el trigger principal, puede ser una de estas cosas, ya sea cuando el registro coincide con una condición, cuando se representa un formulario, cuando se crea un registro a alguna hora programada puntualmente o cuando se recibe un webhook de una aplicación externa. Un ejemplo de esta plantilla en donde básicamente una vez que un cliente potencial ingresa en el servicio, se actualizarían todas las bases de datos con la información que ya recolectamos por el funnel, todos los datos, número de teléfono, correo, etcétera, y se ingresarían en otra base de datos en el proceso de onboarding, ya que una vez que tenemos un cliente y ya pagó por el servicio, se pasaría a crear listas de tareas y procesos de onboarding que tiene ese cliente con todos los datos, las metas que hayamos hecho en la videollamada y se actualizaría la base de datos de los sistemas que tenemos que crearle y un largo etcétera. Y una vez que se activen esa base de datos, se escribirán una serie de tareas que tenemos que hacer con cada cliente puntualmente. Luego de haber creado ya cientos de bases de datos y automatizaciones, uno de los principales tips que te puedo dar es básicamente que cada vez que vos crees una nueva automatización o un nuevo proceso o flujo, lo anotes y lo pongas en una base puntual para que luego en el futuro cuando quieras modificarlas sepas qué funciones tienen, de qué depende esa automatización y tengas todo lo necesario para cuando quieras modificarla, para que luego cuando quieras hacerlo simplemente tengas toda a tu disposición y no tengas que perder tiempo en dónde está, qué nombre tiene y de qué depende esa automatización. Ahora bien, en la parte de interfaz, lo que podemos hacer es crear un dashboard personalizado para ya sean nuestros empleados o nuestros clientes, en donde le dejemos ver toda la información que necesita sin información extra que le moleste o con acceso limitado, ya sea para nuestros clientes, ya sea para nuestros empleados, sin darle acceso a toda la otra parte de automatizaciones o datos, en donde no pueden modificar ni perjudicar la automatización o el sistema creado previamente. Mostrarle en una interfaz intuitiva cómo están yendo las automatizaciones o flujos que les creamos a nuestros clientes, cuántos clientes está consiguiendo para que tenga total seguridad que está funcionando las cosas que les creamos, o incluso le podemos crear botones en la misma dashboard para que básicamente una vez que se activa una automatización externa que conecta a otras aplicaciones que nosotros les creamos por detrás esas automatizaciones y ese flujo, en donde le permitirá a toda esa base de datos que tienen hacer acciones puntuales que nosotros previamente les configuremos personalizadas para ese cliente puntual. Ya sea un cliente que tenga mucha base de datos y quiera llamarles, con simplemente apretar un botón se le activaría automáticamente una llamada con una inteligencia artificial a todos esos clientes que están en su base de datos o un sinfín de acciones que nosotros previamente le configuramos personalmente para ese cliente. Y si quieres ver si tu negocio puede ser automatizado y crear flujos similares y mucho más avanzados que estos en tu negocio, en la descripción te dejo un enlace para reservar una llamada. Espero que esta guía te haya servido y si quieres ver más videos relacionados con inteligencia artificial, te dejo estos por acá. Chao.